onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Sasu Garage. El día de hoy les voy a estar enseñando más o menos, o no, o más bien les voy a enseñar cómo instalamos estas bobinas de la marca APR. Son bobinas que dan mejor desempeño, al parecer dan un 10% mejor desempeño ya instaladas. Estas bobinas yo las compré en Mercado Libre, al parecer ya se los mencioné anteriormente, si no se las estoy mencionando apenas ahorita. Les vamos a instalar, son unas bobinas que van a ocupar una instalación de cortar cables, conseguir unos conectores o unos plugs nuevos también para poder conectarlos. Y ahorita les voy a estar explicando cómo es que van a conectar estos cables. Necesitamos eliminar la ICM y empalmar ahí otros cables, pero ahorita les voy a estar enseñando el diagrama más o menos cómo es que hicimos este trabajo para que ustedes en su casa lo puedan hacer, y más que nada que lo hagan ustedes mismos, que no tengan que llevarlo al mecánico o llevarlo con algún especialista que les cobre caro. Yo vivo en un pueblo donde no hay muchos recursos, no hay muchos mecánicos que se dediquen al back o a esto de los autos, a lo que nos gusta, lo que a mí me gusta. Entonces es un mecánico en general, los mecánicos que hay aquí son mecánicos en general, no son especialistas en la marca. Entonces yo tengo que estarle buscando, moviendo y haciendo todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo bueno es que lo vamos a hacer y pudimos hacerlo. O podremos hacerlo. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo. Muy bien amigos, miren, lo que les voy a enseñar es algo teórico aquí de volada, para que no se entretengan mucho. Primero que nada tenemos aquí el conector original. Este es el que va atrás de la bobina. Si se fijan, pues ya está viejo, ya hasta le han puesto silicón aquí para que no se muevan los cables, y pues ya. Si se fijan aquí, trae un número de parte y trae los números que corresponden a cada una de las conexiones. Por aquí podemos ver. Dejen que enfoque esto un poco. Muy bien ahí. El lado izquierdo dice 15A, 4A y número 1. Así es como van a identificar sus cables, más que nada. Pero ustedes se van a preguntar, ¿pero cómo voy a identificar los cables si no se ven ni nada? Pues fíjense. Quitando este conector o este chupón, permítanme un momento, lo quitamos de volada. Quitando este chupón, luego te das cuenta los colores, el color. Por aquí te das cuenta qué color es. Pues una vez que se den cuenta qué color es cada cable y qué es así, ya se van a dar cuenta a qué número corresponde el cable y dónde está situado. Así, de esa manera van a poder conectarlo. Ahora vamos a lo que es el diagrama. Les acabo de enseñar el conector original. Aquí está el conector OEM, que es el original. Uno, como bien les dije, uno tiene pulso, que es el 1. El 4A tiene negativo o tierra. Y el 15 maneja un positivo. Solamente recuerden que este conector es únicamente de tres conectores. De 3. Haga la redundancia, es de 3. Pero el que vamos a conectar, el nuevo que van a conseguir ustedes, va a llevar 4, y esos nada más están numerados, dice. Es de esta manera, es 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? El 1 va el 1 es el positivo, el 2 y el 4 son negativos, y el número 3 es el pulso negativo. ¿Por qué pulso negativo? Así lo manejan ellos. Aquí están las maneras. Déjenme, ahora vamos aquí a las conexiones. Este es el OEM. Sabemos que el 1 se va hacia el 3. Se empalman estos, el 1 con el 3. El 1 se va con el 15 del OEM.
y el 2 y el 4 se van con el 4A, que son las tierras de OEM. Esos van empalmados y ya queda una conexión a 4 polos, a 4 pines. Y aquí es a donde va las bobinas. Este sería su chupón que va conectado atrás de las bobinas, por así decirlo. Ahora, todos los carros de serie traen esto, que es el ICM. Este ICM hace la función de ignición. Este ICM por un lado trae 5 cables y por el otro trae 4 cables. Son 5 cables que vienen de la computadora y 4 cables que van a las bobinas, que mandan el pulso a cada una de las bobinas. Lo vamos a cortar sin miedo al éxito. Lo cortan, pum pum, por cada lado. Pelan todos sus cables. Van a pelar los cables de este lado, pelar los cables de este lado. De un lado van a tener 5 cables y del otro lado van a tener 4 cables, ¿verdad? Después que hayan pelado sus cables, van a hacer las siguientes conexiones. Aquí tienen los códigos de colores. Van a conectar el negro violeta con el negro marrón. Después el negro amarillo con el marrón gris. Después el negro marrón con el gris negro. Después el negro azul con el gris. Y les va a sobrar un cable. Ese cable se va a anular. El cable que van a anular, simplemente lo encintan o lo guardan por ahí. Y luego cierran su arnés, ya sea con cinta o con la cinta tesa. Y listo, les queda su conexión. Muy bien, ya después de eso, pues nos vamos, después de lo teórico, pues nos vamos a lo que es lo físico, lo que es presencial, ahí donde se hace el trabajo, ¿va? Aquí ya quitamos bobinas, vamos a quitar tapa. Después de quitar tapa, reemplazamos tapa, ponemos tapa de nuevo y empezamos con conexiones. Aquí llevamos ya 2 arneses conectados que van a las bobinas. Un poco de trabajillo, pero me va a tocar regresarme aquí para regresarme para poner Thermofit en estas 2 líneas, ya que sí están un poco desgastadillas, para que quede como esta de aquí. ¿Se fijan? Y como lleva bastante calor, pues para que estén más seguros. También vamos a ver la manera de ponerle cinta tesa aquí, todo esto para que lleve bien cubierto. Bueno, es como queda terminado el cambio de bobinas TFSI tipo R8, pero en este caso son marca APR 10%. Vamos a ver si arranca el Audi que le acabamos de poner las bobinas, las tipo R8 de la marca APR. Esta va a ser la primera vez que lo arranque, por así decirlo. Esperaremos unos 8 minutos que nos arranque el carro, ya que sí se conectaron y se desconectaron muchos cables ahí. Entonces vamos viendo, nos arranca. Nos salió bien el jale, entonces como pueden ver, amigos, sí arrancó. ¿Y cómo se escucha? ¡Ay, papel! Se escucha perro, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, miren. Así es como quedó, amigos. ¿Cómo ven? Este es el terminado del trabajo. Por acá vemos cómo se ve el cerrado del arnés. Para mí quedó bien. Vamos a pasar para acá para mostrarles un poquito el funcionamiento
el funcionamiento de el... ¿Cómo le llaman a esto? Se me fue el avión. Ah, sí, del turbo timer. Sí, del famoso turbo timer. Miren, ese también se lo instalamos aquí. Bueno, pues ustedes ya saben cuál es el funcionamiento del turbo timer. Apagan el carro se queda prendido. Se queda prendido. Este está sin contando, cuenta de 10 segundos, como ustedes quieran ponerlo, y automáticamente se apaga. Este funcionamiento del autotimer. Ya sabemos también que las bobinas nos trabajaron al 100. Eso es muy bueno. Aquí llevamos el proyectito. Disculpen el cochinero que tenemos, pero pues es la casa, su casa. Y pues aquí estamos armando todo el show. Así es como quedó. Ya vimos que sí prendió el carro. Excelente.